Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. ¿Cómo están, amigas y amigos? Bienvenidos a Portavoz. Como cada domingo, conversamos temas muy interesantes. Hoy hablaremos acerca de un libro inspirado en la metáfora de las polillas que buscan la luz en medio de la oscuridad y con el propósito de descubrir y potenciar tu talento único que tenemos todas las personas. Es que nace el libro Efecto Polilla, una guía para construir organizaciones más humanas y consistentes. Conversamos con su autora, empresaria, conferencista, coach, Carolina Marcone. Te damos la bienvenida, Caro. Gracias por contactarte con nosotros y por estar aquí en Portavoz. Muchas gracias a ti, Ale, por esta oportunidad. Estoy muy contenta de dar a conocer esto, que es algo que nació desde lo más profundo de mi alma y que lo que quiero es justamente ayudar a que existan muchas más organizaciones más humanas y más conscientes. Cuéntanos cómo nace, por favor, Efecto Polilla. Bueno, adelantaba un poquito que tiene que ver con esta metáfora, pero a ti te tocó personalmente. Cuéntanos, por favor. Sí, nace, o sea, el nombre, una cosa es cómo nace el nombre, otra cosa es cómo nace el libro, ¿ya? El libro nace después de haber trabajado más de 15 años asesorando empresas, personas, certificando mentores y todo esto, y al ver que había un gap muy importante entre cómo yo traía realmente lo humano a las organizaciones, cómo realmente esto de la colaboración, la innovación, la creatividad, ya lo que hoy día llamo inteligencia espiritual, realmente ocurría al interior de las organizaciones y veía que era muy complejo que esto pasara, si que realmente no nos dábamos cuenta de que existían modelos que ya están ocurriendo en distintas partes del mundo y que funcionan, donde realmente los equipos son autónomos y comprometidos. Eso es, así nace. Entonces, desde esta frustración, desde estas ganas de poder acelerar este proceso de cambio, es que digo, bueno, con toda mi experiencia la pongo en este libro y la comparto con el mundo para que realmente podamos acelerar este proceso de evolución de conciencia en el mundo de las organizaciones y por ende para que las personas puedan trabajar de una vez por todas de su talento único. Así es. Bueno, y como tú hablabas, hay una evolución y eso es inminente. Vemos cómo las nuevas generaciones, la gente más joven, está más enfocada también en su bienestar, en sus actividades de ocio, en sus hobbies, a diferencia de generaciones anteriores que estábamos más enfocados en trabajo, trabajo, trabajo. Los jóvenes insisten en alinear el sentido de sus vidas personales con su profesión, dice el libro. Cuéntanos un poco más y cómo nos podemos adaptar las generaciones más antiguas a esto. Claramente hay una corriente y que yo creo que está muy alineada también con lo que está pasando con la inteligencia artificial, ¿ya? Porque la inteligencia artificial, usar todos los trabajos que son repetitivos y automatizables, va a obligarnos como seres humanos a estar en lo creativo y lo que nos hace único, y también vamos a poder no trabajar tantas horas y ser igual o más productivos que antes, ¿ya? Entonces, todo esto yo creo que las nuevas generaciones de alguna manera lo que vienen a mostrar es que el ser humano es mucho más integral, que el trabajo es una parte importante de nuestra vida porque es donde generamos mucha trascendencia, pero también para poder ser muy bueno en el trabajo tenemos que ser muy buenos en nuestro bienestar. Entonces, de alguna manera yo creo que las nuevas generaciones nos vienen a mostrar el equilibrio, dado que probablemente tuvieron muchos padres muy ausentes producto de que el trabajo al final dejaba y postergaba un poco a la familia, y ellos deciden que esto ya no lo quieren más, no hace sentido, ¿ya? Quieren poder estar mucho más presente con sus hijos, y ven que al final el trabajar, trabajar, trabajar para después jubilarme o hacer algo que realmente no me llena, tampoco es algo que uno quiere ser un ejemplo el día de mañana para su hijo, porque en verdad la gracia es poder compartir algo que realmente a ti te motiva y te entusiasma, y eso cada vez son muchas más las posibilidades. También es entendible que hoy día no todo el mundo lo puede hacer, ¿ya? Pero con el tiempo y con el cambio de las organizaciones, la idea es que esto cada vez sea mucho más profundo. Y también existen algunas empresas que sí lo están notando y que han cambiado completamente su manera de trabajar con ellos. Para los que todavía están en ese proceso, ¿cómo pueden motivar a sus empleados o a sus trabajadores? ¿Cómo pueden hacer que estén on board, que es este término que también descubrí aquí gracias a tu libro? Sí, para que estén onboarding, por eso ahí aparece como relevante el propósito organizacional, ¿ya? Porque el propósito al final es por qué existe tu organización. Y cada persona, como tiene un talento único, ya yo tengo unas habilidades naturales con las que nací, que me salen de manera natural
y por ende yo defino a qué propósito pongo a disposición mis habilidades, mis talentos. Entonces, cuando yo tengo una organización que tiene un propósito claro, yo puedo realmente tener mucha claridad de cómo yo aporto con lo que hago, ¿ya? Y eso me permite dar mucho más sentido. Y hoy día, por ejemplo, es muy estudiado que la gente no renuncia al trabajo por el trabajo en sí, pero generalmente renuncian a los líderes, porque están buscando inspiración, están buscando personas que realmente los dejen desplegar sus potenciales, más que le digan lo que tienen que hacer, ¿ya? Las nuevas generaciones realmente quieren agregar valor, quieren aportar, quieren crear, ¿ya? Entonces, todos estos espacios donde está todo muy regulado, donde es muy jerarquizado, donde no tengo un sentido, la verdad empieza a ser una oferta no tan atractiva porque además tengo montones de posibilidades de emplearme hoy día en distintas cosas y además veo otras realidades que antes no veía. Pues. Si antes nosotras, no sé, cuando estábamos en el colegio, en la universidad, no teníamos acceso a toda la infinidad de trabajo, la realidad de vida de otros países. O sea, eso no estaba en tiempo real como está hoy día en las pantallas, en tu mano. Entonces, el compararte y el frustrarte es mucho más fácil. Po. Claro. Y ver posibilidades también es mucho más fácil. Claro, claro. ¿Y eso tú cómo lo calificas? Porque igual se dice que generaciones anteriores empezaban a trabajar en una empresa y se jubilaban en la misma, ¿cierto? Hoy en día las generaciones van cambiando de trabajo y se dice que más bien a la hora de revisar un currículum, esto vale más, porque es una persona que está buscando constantemente su superación. ¿Es real? ¿Es así? Es que hoy día las personas lo que quieren es encontrar su lugar. Antes yo estaba en un trabajo y me sentía feliz porque tenía un trabajo y hacía eso y me volvía un especialista en eso, sí. ¿Ya? Era el oficio algo relevante. Hoy día no, porque eso te abre el mundo, aprendes distintas habilidades. De hecho, hoy día muchas organizaciones lo que hacen es que tú entras a una empresa y tienes un proceso de trainee donde pasas por distintas áreas. Entonces eso te permite ir encontrando cuál realmente es el lugar y dónde tú vas a aportar y vas a ser mucho más pleno y productivo en lo que estás haciendo, ¿ya? Porque esto no es, o sea, suena súper lindo, pero la verdad los negocios, para que existan, necesitan tener clientes y necesitan tener ingresos, si no, no existen. Entonces, eso no lo podemos olvidar y tenemos que ser productivos y rentables. Entonces, mientras tú tienes personas mucho más felices, mucho más comprometidas, con un sentido, con un gusto por lo que hacen, o sea, a ti, no sé, pues cuando a alguien le apasiona lo que uno hace, uno dedica mucho más tiempo. No es un trabajo, uno no lo ve como una pega, así como algo que no quiere. Es algo que realmente te encanta hacer y disfrutar y estar disponible a darle muchas más horas. Claro, y bueno, y la pregunta más importante entonces, ¿cómo podemos descubrir realmente cuál es nuestra pasión, cuál es nuestra motivación, para qué somos buenos? Hay muchas personas que a pesar de que ya tienen una carrera estudiada, deciden reinventarse porque se dan cuenta de que no es lo que querían. Sobre todo pasó eso muchísimo después de la pandemia. Sí, o sea, en la pandemia yo saqué un programa que se llamaba Coaching de Alma, ¿ya? Y que justamente tenía que ver con ser capaz de encontrarte y ver qué es lo que realmente quieres hacer y poder innovar y reinventar tu negocio de alguna manera, ¿ya? Y lo que tú me preguntas es cómo lo hago. La verdad, yo lo que cuento es cómo ocurrió conmigo, ¿ya? Yo vivía un síndrome del impostor, yo no entendía por qué me había ido, me iba bien en lo que yo hacía, y no sabía si realmente era lo suficientemente buena en lo que estaba haciendo. Lo que sí sabía era que me gustaba siempre lo que hice, y eso tiene que ver conmigo y mi déficit atencional. No sé si tú sabes, pero las personas con déficit atencional no pueden hacer lo que no quieren hacer y no les gusta, como que no podemos, ¿ya? Y esa, bueno, es una parte que tuve de manera natural, pero efectivamente en este camino, cuando yo empiezo a ver mucho el mundo emprendedor y empiezo a entender lo que existe, tengo un amigo que también estaba muy metido en el tema de emprendimiento y me dice, Caro, ¿sabéis qué? Todo el mundo que tú vas a ver en las charlas de emprendimiento y qué es lo que tienes que hacer para ser feliz en el trabajo, te dicen, encuentra tu pasión y la vida se te resuelve. Pero nadie te dice cómo encontrarla. Y yo le digo, claro, no, pero yo tampoco sé. Le dije, yo donde Tony ya había ido a estudiar coaching a Estados Unidos, ya tenía nociones, y él llega un día con un concepto que es el Ikigai, ¿ya? Entonces él llega con este concepto del Ikigai, que el Ikigai dice que es un concepto japonés que dice que todas las personas tenemos una razón de ser, una razón por la que levantarnos todos los días en la mañana. Y que cuando tú lo encuentras, encuentras tu pasión, tu misión, tu vocación y tu profesión. Entonces él me muestra esta gráfica, me dice, mira, ahí aparece la pasión, en esto nos puede ayudar. Y yo lo tomé como una herramienta de coaching de forma inmediata. Empecé a contestar las preguntas y cuando contesté las preguntas, en mí pasó algo mágico, ¿ya? Yo sentí y entendí por qué
me iba tan bien en lo que hacía? ¿Por qué me gustaba tanto lo que hacía? ¿Por qué realmente, a pesar de ser muy chica, porque yo empecé a hacer clases a los 26 años y me tocaba hacer clases en MBA, y yo decía, pero ¿cómo lo puedo hacer? Claro, entendí que tenía una habilidad innata, natural para hacerlo. Y eso tiene que ver con mi talento, y que no es algo que estudié, es algo que siempre me ha acompañado. Y al descubrirlo empecé a pilotearlo, a mostrarlo, a probarlo con distinta gente, y me di cuenta que tenía algo único y que lo que encontraba era el talento, ¿ya? ¿Cuáles son esos talentos o habilidades que las personas tenemos y que nacemos y que en su conjunción, o sea, cuando las hacemos todas juntas, vivimos o experimentamos el estado de flow, ¿ya? El estado de sentirme pleno, contento, satisfecho, con gratitud por lo que estoy haciendo, ¿ya? Y para mí fue un antes y un después, y dije, ya, a esto me tengo que dedicar. Y me fue pésimo, debo admitirlo al inicio, me fue pésimo, 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 porque no existía el concepto del propósito, nadie conocía lo que era el Ikigai, había una publicación en internet, iba a conversar de esto a distintas partes, y me decían, por ejemplo, una empresa me dijo, no, pero es que si yo le encuentro el talento único a las personas se me van a ir, porque en verdad se dan cuenta que son buenos para el piano, como que además uno se imagina los talentos con cosas como el fútbol, el piano, como que no podemos entender que en verdad su talento puede estar en el Excel, y Claro, fantástico. claro, Necesitamos de todos los talentos. claro. Bueno, vamos a hacer una breve pausa, pero quiero dejar a todos ustedes con la pregunta, y a ti también, por favor, Caro, acerca de lo que es el burnout, cuando a veces uno trabaja demasiado. ¿Qué sucede cuando la empresa o la organización desvincula a un trabajador siendo que a lo mejor estaba bien calificado y muchas veces ni siquiera se entera porque lo desvincularon? Vamos a hacer una pausa, estamos conversando acerca de este libro con la autora, estamos con Efecto Polilla, con Carolina Marcone. Ya venimos, estamos aquí en Portavoz Noticias. Y estamos de vuelta aquí en Portavoz Noticias conversando con la escritora de este libro, conferencista, coach Carolina Marcone, Efecto Polilla. Retornamos contigo, Caro. Habíamos dejado una pregunta antes de irnos a la pausa. Me gustaría que nos digas qué es el burnout. De repente es un término con lo que muchos no están familiarizados. Me parece que incluso hay estudios que recién se están realizando acerca de este término. Sí, el burnout se ha puesto bien de moda porque efectivamente es como que se te quema la cabeza cuando estás muy estresado, ¿ya? Eso es un alto nivel de estrés, ¿ya? Y se ha popularizado mucho porque efectivamente yo creo que siempre hemos tenido estrés. La diferencia que hay hoy día es que como nosotros tenemos mucho más acceso a información, como estamos mucho más desafiados con la velocidad de aprendizaje, porque además nos damos cuenta que la manera en que hemos vivido y convivido no ha sido lo más sano para nosotros en términos de relaciones, ¿ya? Además, en Chile, por ejemplo, ahora los temas de seguridad que estamos viviendo, ¿ya? Todo eso nos genera estrés. Entonces, este estrés en las organizaciones, que es lo que nosotros medimos desde salud mental, o hay un test, de hecho, que se hace que es de burnout específicamente, que yo en todas las organizaciones con las que trabajo lo aplico, nos permite medir qué tanto cansancio emocional tienen las personas, por ejemplo, si las personas tienen despersonalización, o sea, cuando yo estoy en un trabajo donde yo no me siento identificada o no me gusta o no tengo ni un vínculo real, yo tengo despersonalización, ¿ya? Entonces, cuando yo veo estos factores y yo los empiezo a estudiar, lo que uno entiende es que efectivamente las personas necesitan cosas tan básicas como tener un amigo en el trabajo, necesitan sentir que alguien las escucha, necesitan sentir que están trabajando por algún sentido, ¿ya? Por algo que me motiva realmente y me impulsa a hacer lo que estoy haciendo, ¿ya? Entonces, el burnout claramente hoy día con los temas de salud mental se han vuelto cada vez más conocidos como concepto, porque además sabemos que afecta enormemente a la productividad. Claro. Porque una persona con estrés no puede trabajar lo que está haciendo porque su cabeza está en angustia, resolviendo cosas que no están en ese lugar. Por ejemplo, muchos de los burnout a veces ni siquiera tienen que ver con el trabajo, sino que tiene que ver con la carga emocional que tienen las personas fuera de su espacio laboral. O sea, estoy trabajando, pero estoy preocupada porque mi hijo lo tengo que ir a buscar, o porque me están llamando al colegio y me necesitan algo, o porque mi marido está con problemas, o qué sé yo, pues si tenemos lleno de problemas. O sea,
cada persona es una vida y por ende tiene sus problemas a resolver, uno más grave, otro más no, pero todos tienen cosas. Claro, claro que sí. Y bueno, algo que también tiene que ver mucho con la motivación es el feedback que uno va recibiendo por parte del jefe, de la jefa, de la empresa, ¿cierto? ¿Qué sucede con el caso de las desvinculaciones, de los despidos? Que a veces, lo que te planteaba antes de irnos a la pausa, muchas veces una persona es desvinculada sin ni siquiera enterarse cuáles son las causas reales. O muchos y muchas dicen, pero si el feedback que yo recibía era positivo. ¿Qué sucede en estos casos? ¿Cómo se aborda desde la perspectiva de un jefe o también desde una persona que ha sido desvinculada y lo toma como algo personal? Yo he visto mucho esto en las organizaciones, de hecho, uno de los elementos que causa mucho burnout también tiene que ver con la falta de claridad de rol, ¿ya? E indicadores concretos de cómo me van a medir en mi trabajo, ¿ya? Entonces, cuando las personas tienen evaluaciones de desempeño y tienen instancias de feedback, cuando los instrumentos están mal construidos, genera mucho problema porque uno, la persona no tiene claridad de por qué me miden, y dos, lo que se espera de mí no es lo que a mí me han comunicado que yo tengo que hacer. Entonces, muchas veces estos procesos de desvinculaciones, cuando los instrumentos están mal hechos y los feedback, los líderes no saben hacerlo, ocurre esto que tú dices que es muy común. Por eso las organizaciones, cuando hay estas instancias de feedback, como que los climas organizacionales se van realmente, se ponen muy complejos porque se siente una tensión en el ambiente, porque nadie sabe lo que va a pasar, porque el feedback que debería ser algo permanente, los líderes no lo hacen, ¿ya? Entonces, terminan de vinculación. Por eso en las políticas organizacionales uno establece que hay un proceso de feedback, después del proceso de feedback tienes un proceso para poder mejorar en tu desempeño y luego si ese desempeño no ocurre, hay una desvinculación. Hoy día como los procesos no se respetan y no se saben hacer como corresponden desde la conciencia, lo que ocurre es que, claro, me despiden, yo quedo sorprendida, no tenía idea, porque además tengo una evaluación increíble, pero la verdad, mi jefe no estaba contento, no estaba llegando los indicadores claves de mi desempeño, ¿ya? Pero yo no sabía porque nadie me los comunicó o no me los informaron de la forma correcta que yo los entendí para hacerme cargo de esos. Entonces, ¿qué hacer? Porque claro, cualquier persona cuando las desvinculan es un proceso complejo, ¿ya? Porque los seres humanos, de las cosas que más nos duelen es el rechazo y el fracaso, ¿ya? Y cuando a ti te desvinculan, experimentan los dos de alguna manera, ¿ya? Porque o te están sacando de un lugar, a lo mejor tú querías estar o tenías un trabajo, lo necesitabas, estás experimentando rechazo y además cuando te desvinculan, tú dices que hice mal. Entonces te conectas con el fracaso. Entonces es un proceso de duelo que obviamente es muy doloroso y como tú bien dices, muchas veces las personas se lo toman a lo personal porque lo experimentan desde este lugar. Y la verdad, la invitación que yo hago y lo que se hace en las dinámicas de organizaciones que están más evolucionadas, ¿ya? El despido se ve como un proceso o un momento de evolución para la persona, ¿ya? Uno siempre tiende a ver estos momentos como algo terrible, ¿ya? O sea, a mí me han desvinculado y la verdad es que me la he sufrido, ¿ya? Pero cuando uno deja de sufrir, cuando uno entiende de que muchas veces para salir de donde uno está, otro tiene que tomar la decisión por uno, ¿ya? Y generalmente con el tiempo te das cuenta que las personas que las han vinculado después agradecen porque les permitió meterse en otro proyecto o encontrar otro trabajo o darse cuenta de cosas que no había visto o mejorar o reflexionar o tener tiempo para estar en la casa, para pensar otras cosas. Entonces, al final uno lo ve porque es difícil, porque genera este dolor inicial, pero siempre el desvinculación o los cambios hay que verlo como una oportunidad de encontrar un espacio mejor para uno. Para reinventarse también. ¿Qué es una organización TIL? Ahora que nos estás hablando de jerarquías. En el libro está muy bien explicado, pero me gustaría que nos cuentes un poco acerca de los ejemplos que también podemos encontrar de diferentes tipos de organizaciones. Frederic Laloux hizo todo un estudio de cómo han evolucionado las organizaciones y él plantea que justamente hoy día viven o conviven distintos tipos de organizaciones juntas. Una de ellas es la TIL, ¿ya? La TIL es la organización más evolucionada porque lo que hace es que trabaja con un propósito en el centro, genera realmente autonomías en el equipo y además tiene una característica de que el poder de decisión, la toma de decisión está descentralizada, ¿ya? No es autoritaria, sino que es redárquica, ¿ya? Habla de redarquía, por eso habla de sistemas mucho más vivos, mucho más como el sistema de nuestro cuerpo, más como las células en el fondo. Y eso permite un aprendizaje y un proceso de adaptación mucho más rápido, porque cuando yo tengo todo centralizado y el poder en una persona,
es mucho más difícil que esa persona tenga toda la información. Entonces, cuando yo distribuyo el poder y distribuyo en el fondo la responsabilidad, yo permito que las personas tengan mucho más autonomía y trabajen, como lo que dicen los típicas organizaciones que dicen yo creo que actúen como dueños. Claro, pero para que actúen como dueños tienen que dar la responsabilidad para que eso ocurra, sentirse parte. Po. No sirve que en el fondo sigan todo el rato una jerarquía y lo que dice el jefe es lo que hay que hacer, pues eso no va a lograr que las personas sean autónomas. Entonces, estas organizaciones TIL lo que nos muestran es que esta forma de organización es mucho más coherente con cómo somos nosotros como seres humanos para poder despertar nuestra creatividad, la innovación, la colaboración, ¿ya? Y el poder adaptar mucho más rápido la tecnología, que es algo hoy día que cualquier organización necesita. O sea, hoy día si no nos tomamos con la tecnología, nos vamos a quedar atrás, está claro. Bueno, y también, sí, sí, y también hay unos ejemplos que colocas en el libro de organizaciones que de repente suenan muy innovadoras todavía, en las que ya la jerarquía, bueno, es un poco más lineal, mejor dicho. Las diferencias de sueldos entre unos y otros es menos abismal, ¿no? Es más pequeña. Cada uno va haciéndose un poco sus metas, incluso que ya no existen los despidos. Mi pregunta es, ¿qué tan lejos estamos de convertirnos en una sociedad con esta metodología de trabajo? Mira, como todos los procesos de evolución, lo bueno es que ya existe, ¿ya? Yo creo que ya existen organizaciones así, se ha demostrado que generan mucho más resultados, que generan bienestar, que la innovación es más rápida, o sea, ya existen. El proceso para poder llegar allá es lo que yo construyo en el libro y es la invitación que yo hago con la metametodología GlocalQ, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo veo que para poder desarrollar una organización con autonomía, con un proceso evolutivo en el centro, ¿ya? Tú tienes que pasar primero por una organización que es mucho más orientada a rendición de cuentas, a tener claridad de roles, ¿ya? A tener mucha más capacidad de hacerse cargo, ya de un proceso de aprendizaje. Entonces, el proceso evolutivo que tenemos que vivir para poder llegar a funcionar una organización útil requiere mucha conciencia desde el ser humano. ¿En qué sentido? En que yo soy responsable de mis resultados, ¿ya? Y yo soy responsable de poder generar un aporte a esta organización. No está fuera. Y ese proceso es un proceso que es muy importante y yo creo que es el más complejo, ¿ya? ¿Por qué? Porque efectivamente hoy día vemos mucho en el mundo de las organizaciones que la culpa es del jefe, que la culpa es del área de al lado, que la culpa es que Chile no da oportunidades, que la culpa es que acá estamos atrasados, que son muy discriminadores. O sea, siempre llenamos de cosas que están fuera. Lo que hace una organización TIL es que la responsabilidad te la lleva adentro y que tu potencial depende de ti. ¿Ya? Y qué es lo que uno quiere cuando uno empodera a la gente en las personas, en las organizaciones. Pero para eso tenemos que partir, o sea, yo no puedo enseñar a la gente a trotar o a correr si es que primero no les enseño a gatear, después no les enseño a caminar de a poquito, afirmado, y después ya empiezan a caminar más firme. Entonces, es un proceso. Entonces, para poder llevarlos desde aquí hasta acá, requiere que exista sentido de urgencia, requiere que tengamos un propósito real, que tengamos claridad de rol, que tengamos métricas concretas en las organizaciones, que exista realmente una cultura organizacional fuerte, ¿ya? O sea, y una estrategia de negocio que realmente todos entendamos, que no quede en la primera línea. Cuando uno ve los estudios, por ejemplo, de lo que pasa en las organizaciones, es un estudio hace poco de propósito, se ve que la diferencia incluso entre los jefes más de mando medio con los directores, hay una brecha enorme en el entendimiento de la estrategia del negocio, del propósito, de lo que están haciendo. Imagínate lo que pasa para todo el mundo que trabaja en la organización. Entonces, mientras no se cierre esta brecha y no se sienta cada persona importante y que aporte independientemente de lo que haga, eso es parte del proceso de lo que uno les va enseñando cuando nos acompaña en un proceso de transformación y es lo que muestro cómo hacer en mi libro. Caro, nosotros llegamos a todo Chile, de norte a sur. Las personas que nos están viendo en este momento y se preguntan cómo puedo adquirir este libro, cómo lo pueden hacer, a qué, no sé, si pueden comprarlo online de repente. El libro se puede comprar en Amazon, llega a cualquier parte del mundo, ¿ya? Entonces, en Amazon tú lo compras, lo puedes buscar por Carolina Marcone o Efecto Polilla en las organizaciones y te va a aparecer. Lo otro en mi página web que es polillahub.com también aparecen los links directos para comprarlo. Está en la Antártica, está en Busca Libre, está en Kindle,
está en Google Libros, o sea, está disponible en distintas plataformas para poder comprarlo. Así que lo que quieran, y si no me mandan un mensaje, mi Instagram es Carolina Marcone G, así que me mandan un mensaje directo y yo los ayudaré a resolver. Caro, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por todos los mensajes que nos acabas de entregar. Gracias a ti por la invitación y por este espacio. Yo creo que es muy importante visibilizar estos temas, así que te lo agradezco de todo corazón, un gusto enorme. Gracias a ti. Ahí estábamos conversando entonces con Carolina Marcone, autora de este libro que es Efecto Polilla, que me imagino que muchas, no solamente empresarios, muchas personas que tienen las ganas de emprender, muchos jóvenes que todavía no saben a qué dedicarse y es una de las decisiones o la más importante de sus vidas, porque finalmente o sea, es lo que uno va a realizar de acá en adelante y tiene que reflejar tu pasión, así que ojalá les sirva muchísimo y los inspire también. Gracias a todos por habernos acompañado aquí en Portavoz. Se cuida y recuerden, Portavoz Noticias, recuerden que la información de las regiones se encuentra en portavoznoticias.cl y mañana nos volvemos a encontrar. Que estén muy bien, síganos también a través de nuestras redes sociales. Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile. Arcatel presentó Portavoz Noticias.